hueso, ¿no? Fundamentalmente en el hueso largo, específicamente a nivel de las epífisis, en donde se encuentra el hueso esponjoso con una estructura trabecular o esticulada, en cuyos espacios, además de tener algunas células reticulares y vasculares, vamos a tener nosotros las agrupaciones de las células hematopoyéticas, aquellas células juveniles, aquellas células que van a dar origen a las tres líneas celulares de la sangre: la serie blanca, la serie roja y la serie plaquetaria también. Cuando nosotros pensamos en sangre, en este fluido que recorre nuestros vasos sanguíneos, también lo podemos asociar a algunas características de algunas enfermedades. Por ejemplo, la primera lámina, la de arriba, que nos hace pensar esa imagen de la joven. ¿Cómo la ven ustedes? ¿Cómo? La de arriba. La joven. La joven. ¿Cómo la ven? A ver, jóvenes, es algo rápido. ¿Cómo la ven? Pálida, ¿ok? Y la palidez la asociamos nosotros ¿a qué? Generalmente anemia, ¿verdad? A menos que sea una piel tipo A, por ejemplo, que es blanca, pero lo asociamos a anemia, ¿no? Mucho más si lo vemos reflejado en una palidez de mucosas. La segunda imagen de la niña, ¿a qué lo asociamos? A un tipo de cáncer que tiene que ver con las células que forman la sangre, a una leucemia, ¿no? Y la tercera imagen, son lesiones tipo purpúreas, ¿no? De origen vascular, lógicamente, que pueden verse en coloraciones rojizas, violáceas, incluso algunas pueden generar algún tipo de costrificación. Son patologías asociadas a patologías de los trombocitos, ¿ya? De las plaquetas. Entonces ahí estamos viendo que pueden ser afectados las diferentes series celulares de la hematopoiesis, ¿verdad? Muy bien, entonces hemos mencionado que la médula ósea, que es el lugar en donde se van a formar las tres estirpes celulares, va a estar diferenciada en médula ósea roja y médula ósea amarilla. La médula ósea roja es la hematopoyética y va a cumplir las funciones de formación de los tipos celulares sanguíneas, cumple también funciones de fagocitosis, destrucción de microorganismos, producción de anticuerpos, y la médula ósea amarilla o no hematopoyética cumple una función de reserva de energía al ser formada por adipocitos. Ahora, hay algo curioso: nuestra médula ósea roja, conforme va pasando el tiempo, van pasando los años, va a ser reemplazada por tejido adiposo, que se va a meter entre lo que son las células reticulares y las fibras reticulares, ganando espacio. La grasa va a reemplazar al tejido hematopoyético. Por eso es que conforme avanzamos en edad, la producción de estos elementos también se ve disminuida, ¿no? Y eso es algo muy importante. Entonces, en la médula ósea vamos a ver nosotros que va a estar dispuesto ahí una población muy heterogénea de células sanguíneas que corresponden a elementos juveniles de la línea blanca, de los leucocitos, de la serie roja, los eritrocitos, en este caso eritroblastos, y también los elementos que conforman las estructuras primitivas de los trombocitos. ¿Cómo se llaman esas células gigantes grandes? Megacariocitos, ¿de acuerdo? Y va a estar compuesto también por las células, por el estroma, todo aquello que está fuera de las células. El estroma tiene una parte vascular, un compartimento vascular, lógicamente compuesto por venas, arterias, y en este caso sinusoides, y una red de fibras reticulares y también fibras reticulares y células reticulares, que, como vemos, pueden ir siendo reemplazadas por el tejido adiposo conforme vamos avanzando en edad, ¿ya? Usualmente vamos a encontrar la médula roja a nivel de las epífisis de los huesos largos, y la médula ósea amarilla es ese famoso tuétano, ese amarillito que nos gusta cuando se rompe el hueso. Esa es la médula ósea amarilla, que fundamentalmente se nota a nivel de diálisis. Estas son las diferentes líneas celulares que vamos a encontrar en médula ósea, ¿sí? Como vemos nosotros, todo nace de una célula hematopoyética, stem cell, o vamos a decir una célula que todo lo puede, ¿sí? A partir de ella se van a formar dos células también de tipo stem cell, que son aquellas de la serie mieloide y la serie linfoide. En cuanto a la serie mieloide, va a dar origen a todos los tipos celulares que vamos a ver nosotros posteriormente como células maduras en un examen de lámina periférica: eosinófilos, basófilos, monocitos,
y todas las células que se van a formar ahí, incluyendo, dan origen a la colonia formadoras de eritroblastos y eritrocitos finalmente, ¿no? Y mientras que la célula linfoide da origen a los dos tipos de células linfoides, las tipo T y las tipo B. En las tipo T justamente van a dar lugar también a lo que son las normales células T, a las natural killer también y progenitoras de las NK o células killer. Y por último también las progenitoras de los linfocitos o las células B, que finalmente, como sabemos, van a dar origen a las células plasmáticas capaces de producir anticuerpos a través del sistema antígeno anticuerpos, ¿no? O inmunoglobulinas a través del sistema antígeno anticuerpos. Nuevamente una lámina de lo que corresponde a la médula ósea roja propiamente, aunque vemos aquí ya la presencia de mayor proporción de tejido adiposo. No es una médula ósea joven, es una médula ósea de una persona de mediana edad, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos viendo la celularidad. La celularidad es la cantidad, por decirlo de alguna manera sencilla, lo rosado y moradito en relación a lo blanco. Si yo mentalmente pudiera reunir todo lo rosado y moradito a un lado y lo blanco a otro lado, imaginando que toda esta lámina es un 100%, yo podría dividir, por ejemplo, y decir, a ver, a esta lámina yo le calculo un 60% de celularidad y 40% de adipocitos. 60-40. ¿Qué quiere decir? Que la edad de ese paciente debería ser más o menos 40 años. ¿Por qué? Porque la celularidad está en relación a 100 menos la edad del paciente. 100, yo le resto mi edad, yo tengo 49 años, entonces mi celularidad debería ser 51%, ¿correcto? Esto le hemos calculado a grosso modo que es 60, entonces es una celularidad que está por encima de lo esperado para la edad. Algo está pasando. Si esto yo dijera que le corresponde a un niño de 7 años, ¿cuál debería ser la celularidad? 100 menos 7, 93%. ¿Aquí hay 93%? No, no, dice que hay 60%. Algo está pasando. Es un valor visual, porque esto yo lo puedo ver en un microscopio y puedo calcular y decir que algo anormal está pasando. Lógico, a partir de ese pequeño dato yo puedo ponerme a averiguar qué es lo que sucede, examinando cada tipo celular, utilizando otros medios como inmunohistoquímica y otras cosas más todavía, ¿no? Para eso me sirve la celularidad. Luego vamos a ver nosotros los diferentes grupos celulares, ¿no? A ver, todas estas células que tienen citoplasma rojo son de la línea roja, pero como vemos acá tienen núcleos, porque son células inmaduras, todavía se encuentran en la fábrica, en la médula ósea. Cuando estos alcanzan la madurez, van a pasar ¿a dónde? A la sangre periférica. Van a salir a sangre periférica. Y ahí tenemos ya los eritrocitos sin núcleo, células anucleadas, que son las células adultas. Igual aquí vemos otro tipo de células, miren, con un citoplasma un poquito más basófilo, más azul morado, ¿no? Son las células de la línea blanca. También tenemos aquí células inmaduras, que cuando alcancen su maduración completa recién van a salir a sangre periférica. Por último tenemos unas células grandes, muy grandes en comparación al resto, son los megacariocitos, que también alcanzan estructuras mucho más grandes, pronunciadas, y por un sistema de fragmentación producen las plaquetas o trombocitos, que son las que van a salir a sangre periférica, ¿no? Entonces todo aquí es un sistema de maduración y están formando agrupaciones de células, ¿no? O como niditos de células que van a ir madurando poco a poco. Aquí tenemos, por ejemplo, una maduración a partir de un mieloblasto que da lugar a un promielocito, y de ellas se desprenden 3 tipos celulares que finalmente nos dan lugar a los basófilos, neutrófilos y eosinófilos. Todos ellos, o bueno, 2 de ellos, los de los extremos, que tienen presencia de gránulos y uno que es agranular. Ya veremos eso después, cómo nos va a servir para reconocer las células. Lo importante es de que todos los grupos celulares, como hemos visto anteriormente, provienen de una sola célula. Sin embargo, conforme se van dividiendo y van alcanzando niveles cada vez más específicos, más especializados, estas células están produciendo proteínas, expresan proteínas a nivel de su membrana celular, a nivel de la membrana nuclear, y estas proteínas comienzan a diferenciarse de manera que forman estirpes diferentes con las proteínas que producen.
Si producen proteínas diferentes, también quiere decir que estas células tienen un comportamiento diferente. Todo a partir de una sola célula. Eso es lo maravilloso de los proteínas, ¿no? Cómo se diferencia y todo eso está contenido en información genética. Bueno, ahí es otra lámina, les he puesto ahí todo lo que hay. Miren ustedes, serie roja, aquí tenemos serie roja, vemos los núcleos, cómo se van rompiendo acá, miren. Hay una escisión del núcleo, aquí está más granular, en diferentes estadios de maduración, ¿no? Miren ustedes estas células grandes, los megacariocitos, ¿no? Y el resto son células de la serie blanca, en diferentes estados de maduración también. Y los adipocitos que están metidos por ahí. También vemos algunas estructuras vasculares, sinusoidales, esto es importante. La sangre, el fluido llamado sangre, tiene una característica muy particular. Está formado por dos fases, una fase líquida y una fase sólida. La fase líquida corresponde al plasma y la fase sólida a los elementos formes de la sangre. El plasma corresponde a un 55% del volumen de sangre. ¿Qué quiere decir esto? Que si mi volumen de sangre es entre 4,5 a 5,5 litros, el 55% de ello es plasma. Y este plasma está conformado por proteínas, solutos, otros solutos como sales, por ejemplo, y agua. Simplemente agua. De este 55%, el 91% es agua. 7% proteínas como albúmina, globulina y fibrinógeno también, que tiene que ver con los factores de coagulación. Y otros solutos como iones, nutrientes y gases también que se encuentran disueltos en la sangre. No solamente se transporta oxígeno y CO2 asociado a la hemoglobina, sino también disuelto en la propia sangre. Luego tenemos en este 45% restante, que es los elementos formes, que nosotros lo conocemos también de otra manera, como el famoso hematocrito. ¿Sí? Por eso decimos que el hematocrito normal en una persona es ¿cuánto? 45%. Y si yo tengo un 45% de hematocrito, ¿cuánto me corresponde de hemoglobina? 45 es el hematocrito. ¿Cuánto sería la hemoglobina? Un tercio. Hematocrito entre 3, 15. ¿15 es una hemoglobina normal? Sí. Por supuesto, es una hemoglobina promedio. Por eso se dice que, de una manera sencilla, si me dicen el hematocrito de una persona es 48, ¿cuánto sería la hemoglobina? 16. ¿Correcto? Y así sucesivamente. ¿Ok? ¿Y qué está formando estos elementos formes de la sangre? Las células. Plaquetas de 250.000 a 400.000 unidades por milímetro cúbico. La serie blanca, que tiene una diferencial muy bien definida. Los neutrófilos son las células de mayor cantidad en esta serie blanca, alcanzando el 70%, y los basófilos, las células de menor cantidad, que puede alcanzar desde 0,5 a 1%. Además de todo esto, yo le puedo sumar aquí la presencia de algunas células inmaduras, porque siempre sale una que otra célula inmadura a la periferia. Entonces, es lo mínimo, lógicamente. No puedo encontrar yo más de un 0,5, un 1% de células juveniles, porque eso ya es algo patológico. Está obligando a que salgan las células inmaduras sin completar su desarrollo de maduración, le están obligando a salir a periferia. Eso no es normal. Por ejemplo, sufro un accidente, ¿sí? Sufro un accidente vascular, sangro, pierdo sangre un montón, 1,5 litros, ¿correcto? Entonces, de mis 5 litros, yo voy a tener de manera aguda una pérdida por hemorragia y llego a 3,5 litros. ¿Qué va a pasar con mi fisiología? Se va a alterar. Para compensar, mi corazón va a tener que latir más fuerte y más rápidamente, para que la sangre se distribuya mucho más rápido. ¿Por qué? Porque no hay tanta hemoglobina disponible cargada en los glóbulos rojos, porque se han perdido y tiene que dar vuelta mucho más rápido al circuito. Entonces, ¿qué hace mi médula ósea? Mi médula ósea es una fábrica, y en la fábrica tú tienes stock o no tienes stock. Estás estoqueado ahí. Entonces, y tienes otros que están todavía produciéndose. La médula ósea entonces dice, ok, el organismo necesita, muchachos, salgan de una vez. No, pero no estoy listo, no me importa, tienes que salir. Haz lo que puedas hacer. Por eso salen los elementos inmaduros. Pero no es una situación normal, es una situación anormal. Y por eso el número de células inmaduras aumenta. Y eso yo lo puedo ver en lámina periférica. Pero es un hecho
anormal. No estoy listo. Las láminas, las células que nosotros vamos a apreciar a nivel periférico, ya no en médula, ya observamos la médula, no vamos a nivel periférico, lo vamos a obtener por una muestra de sangre periférica. ¿Cómo llegamos a esa? A través de una vena superficial que yo la puedo punzar y saco una muestra de sangre, o lo otro es pulpejo de dedo, un pinchazo, gota, en una lámina con otra, le extiendo, le pongo su coloración, su coloración Wright, y con eso yo puedo observar tranquilamente las células que la conforman. Como ven, a primer golpe, la mayor cantidad de células, eritrocitos, ¿verdad? Y después aisladamente algunos leucocitos que después les iremos a dar nombre conforme vayamos reconociendo. Entonces, la primera célula que vemos son los eritrocitos, que son células discoides, como ustedes pueden ver acá. Si lo vemos de frente, o mejor dicho, si lo vemos desde arriba hacia abajo, discoides. Si lo vemos de lado, es una célula bicóncava. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esta delgadez en el centro. Usualmente las células tienen su núcleo en la parte central. Esta es una célula anucleada. No tiene núcleo. Por lo tanto, la parte central se adelgaza. Y cuando lo vemos desde arriba, vamos a ver esto, un disco que en la periferia es más oscuro y en el centro más claro. Porque aquí se encuentra la concentración de hemoglobina y acá al centro hay menos concentración. Por eso es más ácido acá. Y eso es lo que tenemos esto. Discos bicóncavos, miden 7,5 micras de diámetro, y acuérdense eso porque va a ser nuestro referente cuando lo comparemos con otras células, con los leucocitos, que son usualmente mucho más grandes y mucho más grandes que el eritrocito. Cantidad 4.800.000 por milímetro cúbico. Su forma, dice, le da un área de superficie más grande en relación a su volumen. El color rosa brillante, acidofilia, es debido a su contenido de hemoglobina, básicamente. Y eso es lo que estamos viendo. ¿Sí? Todos estos discos, que son más oscuros, más rosados intensos en la periferia y más claros en el centro, casi todos homogéneos, no hay mucha diferencia entre ellos, son los eritrocitos. Y estos fragmentos celulares que vemos aquí, ¿qué serían? Los trombocitos o plaquetas, que derivan de la médula ósea, ¿cómo lo veíamos? Megacariocitos. ¿Ya? Muy bien. Nuevamente, eritrocitos, los moraditos chiquitos son trombocitos. Ahora, en cuanto a los leucocitos, ¿sí? La serie blanca, ¿cómo los vamos a identificar y cómo los vamos a diferenciar? Muy bien, lo primero, nos vamos a fijar en dos características. Primero, la forma de su núcleo. Y segundo, la coloración que tenga. Es decir, la presencia de gránulos que le van a dar esta capacidad de definición. Si vemos nosotros los núcleos, vamos a pensar en una célula que tiene un solo núcleo o varios, o mejor dicho, es un núcleo multilobular. Si solamente es uno, se llaman mononucleares. Y dentro de esa categoría tenemos a los linfocitos y a los monocitos. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Varias. Primero, el linfocito es ligeramente más grande que el eritrocito. Y su núcleo único ocupa casi todo el citoplasma. ¿Sí? Eso es un linfocito. El monocito, como ven ustedes, es mucho más grande, 2 o hasta 3 veces más grande que un eritrocito. Su núcleo también es bastante grande, pero es de aspecto arriñonado. ¿Sí? Eso básicamente, y hay un poco más de citoplasma, lógicamente. Luego, esto es un solo núcleo, mononuclear. Pero si vemos nosotros núcleos lobulados, también llamados polimorfonucleares, es decir, el núcleo tiene varias formas. Vamos a tener nosotros los neutrófilos, los eosinófilos y los basófilos. Que si le sumamos una segunda característica, que es la presencia de gránulos o no, vamos a caer en más diferencias y lo vamos a entender de una mejor manera. A lo anterior, por la forma del núcleo, mononucleares y polimorfonucleares, le vamos a sumar si tienen gránulos o no tienen gránulos. Porque los gránulos le van a aportar color al citoplasma.
En el caso de que no tengan gránulos, se llaman agranulocitos. Y coincidentemente son los mismos mononucleares. Es decir, los linfocitos y los monocitos. Estos no tienen gránulos. Tranquilo, no pasa nada. Ok, entonces tenemos esto. Listo, joven, ya pasó. ¿Ya? Listo, muy bien. Es que sí. Corazón tranquilo, corazón tranquilo. Muy bien, entonces, miren ustedes, jóvenes, a ver, ganemos tiempo. ¿Ya? Ya. Muy bien, entonces, un solo núcleo y no tiene gránulos. Vámonos a los que sí tienen gránulos. Como tienen gránulos, son granulocitos. Y aquí comienza la diferencia. Hablamos de neutrofilo. Filo es apego, cariño, afecto por algo. Neutro es nada. No tengo afecto o cariño por ninguna tinción en especial. Neutrófilo. Pero le sumo la característica. Los neutrófilos, en cuanto a su núcleo es multilobulado. ¿Qué quiere decir múltiple? Más de dos. Más de dos lóbulos. Puede ser 2, 3, 4, 5 lóbulos. Y de aquí saco lo siguiente. Mientras más lóbulos tenga un núcleo, es una célula más vieja, más madura. ¿De acuerdo? Ahora, eosinófilo. Cariño, afecto por la eosina, que es una sustancia que pinta de color rojo. Es decir, sus gránulos en el citoplasma van a hacer que la célula se vea de color rojo. En cuanto al núcleo, los eosinófilos son bilobulados y están unidos por un pequeño o delgado puente entre ellos. Me voy a los basófilos. Su núcleo es bastante irregular, grande, incluso sinuoso, a veces en forma de S, pero generalmente está oculto porque está cubierto por gran cantidad de gránulos basófilos. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que se tiñen de coloración morada o azul. Y con eso yo ya tengo la diferencia por la forma del núcleo y por el color de su citoplasma, de sus gránulos. ¿De acuerdo? Me aprendo esas dos láminas y con eso puedo yo diferenciar todas las células que vienen a continuación. Vamos a ver en el microscopio. Bien. Muy bien, ¿qué pasa acá? Primero, la mayor cantidad de células, ¿qué son? Eritrocitos. Estos pequeños moraditos, ¿qué son? Linfocitos. Perfecto. ¿Y esto de acá? Eso es Mira, ya no me mires a mí. Si vas a describir, mira la lámina. ¿Qué es? A ver, primero, ¿tiene gránulos o no tiene gránulos? Sí. Sí, entonces no puede ser monocito, no puede ser linfocito. ¿Sí? Es un granulado. Ahora, veo, tiene dos lóbulos y están unidos por ahí por un puente. Y su citoplasma, sus gránulos son de color rojo. Eosinófilo. Eosinófilo. Ay, ¿Ven? no parece. Perfecto. Continuamos. Ok, no miren abajo. ¿Qué es esto? Un linfocito. Miren allá. Un linfocito. Primero, comparamos el tamaño. Es ligeramente más grande que el eritrocito. Ligeramente más grande. ¿Tiene un solo núcleo o no? Sí. ¿Ocupa casi la totalidad del citoplasma? Sí. ¿Qué es? Linfocito. Perfecto. ¿Qué veo acá? El núcleo. Un lóbulo, dos lóbulos, tres lóbulos. Neutrófilo. Multilobulado. Es un neutrófilo. ¿Sí? Neutrófilo. Perfecto. ¿Y acá? Basófilo. ¿Tiene gránulos? Sí. El núcleo es bastante grande y está cubierto por los gránulos. En general lo veo más o menos de color moradito. ¿Qué es? Basófilo. ¿Ves? Voy sumando características y saco mi respuesta. Entonces, ¿qué tenemos de esos tres? Los neutrófilos es la mayor cantidad de leucocitos. En un frotis les miden de 9 a 12 micras, es decir, son más o menos un eritrocito y medio. Su núcleo es lobulado y mientras más lóbulos tenga es más vieja la célula. Puede tener hasta 5 lóbulos.
Eosinófilos. Es el menos del 4% de la población de leucocitos. Tiene receptores para IgG, IgE y sistema del complemento. Su frotis, o en el frotis de sangre periférica, lo puede encontrar midiendo de 10 a 14 micras, es decir, es casi el doble del tamaño de un eritrocito. Los basófilos, menos del 1% de la población celular. Frotis, mide de 8 a 10 micras, es ligeramente más grande que un eritrocito. Su núcleo es en forma de S que está oculto por los gránulos que lo cubren casi en su totalidad. Y tiene receptores para inmunoglobulina E. Muy bien. ¿Qué tengo acá? Primero este de acá. Neutrófilo segmentado. ¿Qué es? Neutrófilo segmentado. Neutrófilo segmentado con gran cantidad de globulillos, ¿verdad? Estos lóbulos, 3 lóbulos. ¿Qué es esto? Neutrófilo en banda. Neutrófilo en banda, ¿no? Parece, da la impresión de que va a generarse aquí lóbulos, pero todavía está en un proceso de formación de lóbulos. Esto es un neutrófilo en banda. ¿Qué es esto? Neutrófilo Neutrófilo segmentado. segmentado o sencillamente neutrófilo. ¿Qué es esto? Neutrófilo segmentado. Neutrófilo, perfecto. ¿Qué son esos? Neutrófilo ¿Qué más vemos en la lámina? Linfocitos, eritrocitos. Eritrocitos Linfocitos. y trombocitos o plaquetas. Muy bien. ¿Qué vemos ahí? Eosinófilos. Dos lóbulos unidos por un puente, citoplasma granular rojizo. Eosinófilo. Eosinófilo y Puro eosinófilo, ¿verdad? Los tres. Muy bien. Eosinófilo. Eosinófilo. Acá. Eosinófilo. Eosinófilo y acá. Esos son Linfocitos. linfocitos. Perfecto. ¿Qué son las plaquetas? Son chiquititos, pero ese es eosinófilo. Ese es eosinófilo. ¿Ven un solo núcleo o ven varios lóbulos? Varios. Varios. Tres. Listo. Neutrófilo. ¿Para qué Estaba me rosadito. Neutrófilo. Eosinófilo. Eosinófilo, ¿no? Gránulos en el citoplasma, color Los rojizo. lóbulos. Y si lo vemos con cariño, aquí hay un lóbulo, un puentecito y otro lóbulo más. ¿Verdad? Con cariño, no con susto, ¿no? Eosinófilo. Basófilo, un núcleo bastante grande, sinuoso, cubierto de gránulos basófilos. Muy bien. Basófilo. En imagen, pero es un basófilo. Eosinófilo. Basófilo. Sí, basófilo. Ay, Miren el sí. tremendo núcleo en forma de S. No veo ni una Y de los estas. gránulos medio moraditos, más que rojos, ¿no? Ese es basófilo. 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 Eosinófilo. Eosinófilo. ¿Qué es esto de acá? ¿Qué es? Neutrófilo. Neutrófilo segmentado, ¿verdad? Tiene 1, 2, 3, 4, casi 5, ¿no? ¿Y esto? Es el Monocito, ¿no? El tamaño es casi el triple Ah, de sí. un eritrocito. Monocito. Monocito. Basófilo. No, monocito. Sí, basófilo. ¿Le ves gránulos en el citoplasma? monocito. Linfocito. Monocito, ¿no? Monocito. Linfocito. Mira el tamaño. Linfocito. Linfocito. Eritrocito. Eosinófilo. Eosinófilo. Neutrófilo. Neutrófilo. Monocito. O basófilo. Sí, linfocito. 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 Neutrófilo segmentado. Eosinófilo. 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 ¿También? No. Ahí ¿Tiene está un solo gránulos? núcleo. No. No. Este. ¿Qué alternativas tengo?
Monocito. ¿Ya ven que es fácil? De lejos, pero es grande. Basófilo. Linfocito. Linfocito. Es el, Eosinófilo. No, eosinófilo. No. Ese es el. eosinófilo. El primero de arriba es un linfocito. El de arriba es un linfocito, si es que no me Ahí arriba equivoco. el linfocito y los de acá. En donde iban a ser Monocito. Citoplasma no tiene gránulos, un solo núcleo grande que parece riñón. Monocito. Neutrófilo. Neutrófilo. Eosinófilo. linfocito. Ese es neutrófilo. Plaquetas. Fragmentado. O tú le ves una membrana celular que recubre esto. No es una célula, son fragmentos, nada más. Y aquí ya tiene los nombres, nada que hacer ahí. Aquí también tiene sus propios nombres, esto de acá es un eosinófilo bien plantado. Muy bien. Como resumen, la médula ósea tiene dos componentes, una médula ósea, un componente rojo hematopoyético, un componente amarillo y reserva de energía con la presencia de líquidos. La sangre está compuesta por plasma y por elementos formes, que son las células. Estas células son glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Los leucocitos pueden ser según sus granulocitos y agranulocitos, y según la forma de su núcleo, polinucleares o mononucleares. Ahora vamos a ver. Ya pasó. Sí. Aquí les he puesto varias láminas, ¿ya? Pero no le hagan caso. Yo voy a seleccionar de ahí algunas y se las voy a volver a pasar. Todavía no he seleccionado, y aquí hay un montón, en verdad. Miren, estos faltó poner, por ejemplo, en las láminas principales. Tienen que venir de todas maneras. Los reticulocitos son células, son eritrocitos que todavía, que quedan todavía algunos vestigios de su núcleo. Eso podríamos encontrar dentro de lo que es la sangre periférica menos del 2% de los hematomas. Si encuentro más del 2% es algo patológico. Son células bien marcaditas, ¿no? No hay mayor complejidad en eso. Vamos a ver el microscopio. Sí. Solamente hay un microscopio que está funcionando.